que sigue es algo que a ustedes les gusta, es algo por lo cual ustedes nos escriben todo el tiempo, quieren saber muchos más consejitos de qué pueden hacer con esos vecinos que quizás no son tan buena gentes o que quizás no hacen las cosas tan bien, o también, ¿por qué no?, felicitar a los que sí son un buen vecino. Y para eso entramos a nuestra sección de Entre Vecinos y como siempre saludamos a nuestra querida Luz. Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Melissa, ¿cómo estás? Bueno, aquí con nuestra sección de Entre Vecinos, muy contenta y expectativas muchísimas, Melissa, porque después de nuestro congreso se han creado una serie de cosas, de noticias importantes. Ya está en circulación la edición número 41 de nuestro periódico. Y tenemos notas muy importantes. La editorial, por ejemplo, ¿qué tal la parábola del alacrán? ¿La conoces? No, mi querida Luz, nunca la he escuchado, pero Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Imagínate que la parábola del alacrán es un alacrán intentaba pasar un lago muy Sí. extenso y no podía porque se iba a ahogar. Entonces una ranita muy simpática, muy empática, le dijo, no, pues venga, súbase a mi lomo y yo la llevo. Yo llevo al alacrán. Y cuando iban en la mitad, el alacrán sacó el aguijón, ¡pum!, la picó. Y la ranita No le dijo, puede ser. oye, pero ¿por qué haces eso si te estoy cruzando? Te estoy haciendo un favor, yo fui buena onda, ¿por qué lo haces? Y adivina la respuesta del alacrán. ¿Cuál sería? ¿Pero por qué me preguntas eso? Tú sabes que esa es mi esencia. Y se ahogaron los dos. Y resulta que así hay mucha gente en nuestras vecindades, en la propiedad horizontal, en todas partes del mundo existe gente que se dedica a eso y su esencia es esa. Y de ahí tenemos que aprender y sacar una moraleja, y es que nosotros tenemos que seguir combatiendo, seguir luchando para que existan cada vez menos alacranes en el mundo y más gente con espíritu de la ranita, de servicio y de colaborarle al otro. Pero tenemos que hacer un trabajo a diario, esa es una lucha, porque entre al interior nuestro existen siempre esas dualidad, ¿no? Existe el bien y el mal, entonces, ¿cuál eliges? Pero qué bueno poder ser como la ranita y no como el alacrán, mi querida Luz. Total. Pero mi querida Luz, tú no vienes sola, tú siempre te traes y en esta oportunidad tienes a tu abogado de confianza, Nelson Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenida a Salir Sol. Elisa, muchísimas gracias, de verdad mil gracias, qué placer estar acá nuevamente, es muy satisfactorio compartir esos espacios maravillosos y que son de mucha importancia para la propiedad horizontal, esta comunidad que está necesitada de tanta asesoría, de tanto conocimiento para ir avanzando. Somos el único programa que hablamos de propiedad horizontal y por eso queremos que usted también nos escriba y nos diga qué temas quieren saber, de qué podemos hablar, y nosotros les vamos a traer a todos los expertos para que hablen del tema como debe ser. Pero, ¿qué tema tenemos hoy, mi querida Luz? Claro que sí, Melissa. Hoy hay un tema que nos llama mucho la atención, nos han preguntado mucho a través de nuestras redes, y es el recibo de las áreas comunes. Generalmente es una responsabilidad que le entregan al administrador supuestamente, pero resulta que no es tan fácil. No es tan fácil cuando tú estás recibiendo un edificio nuevo o una remodelación y vas a recibir las áreas comunes, tienes que estar muy bien enterado o tener un muy buen equipo. Por eso invité a Nelson, que es experto en ese tema y se desenvuelve muy bien, para que nos cuente un poquito sobre qué hacer para recibir unas áreas comunes de la manera más adecuada posible. Perfecto, claro que sí. Vamos a enfocarnos en 4 aspectos específicos. Entonces, vamos a tratar de dar una charla bastante resumida en cuanto a esto para que les quede muy clarito. 4 aspectos específicos, y es, ¿qué son los bienes comunes? ¿Cuándo se debe entregar? ¿Quién debe recibir? Y algo muy importante, mis estimados asistentes, las garantías. Entonces, vamos a definir rápidamente qué son los bienes comunes. La Ley 675 del 2001, que es quien nos rige a la propiedad horizontal, en su artículo 3 nos dice lo siguiente. Bienes comunes son las áreas de edificios o conjuntos que están sometidos al régimen de propiedad horizontal y que pertenecen en proindiviso a otros propietarios de bienes privados. Entonces, ahí tenemos ya claro qué son los bienes comunes. Yusari, ¿alguna pregunta al respecto?
Claro que sí. La mayoría de la gente, bueno, todos deberíamos conocer que hay unos bienes comunes esenciales y otros no esenciales. Entonces, generalmente los esenciales se dan por entregados, por recibidos cuando el constructor entrega la obra, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Es en este caso que Luz Dari, claro, se nos adelanta a este siguiente paso. Y ella es es que... así, Nelson, ella es así, ella vive la carrera, no deja hablar, ella es así. ¡Qué vaina! Listo, efectivamente, la clasificación de esos bienes comunes, hay dentro de esa clasificación, dos puntos muy importantes, y son los bienes comunes esenciales y los bienes comunes no esenciales. Entonces vamos a definir qué son los bienes comunes esenciales, pues como para que les quede un poquito más claro. La misma ley 675 y en su mismo artículo tercero utiliza dos expresiones básicas y comunes. Dice que los bienes comunes esenciales deben ser indispensables e imprescindibles. Eso está en la ley. Entonces, ¿qué son un bien indispensable dentro de una copropiedad? Los que yo necesito para habitar mi propiedad privada, como por ejemplo estructuras, paredes, escaleras, todo lo que me represente, paredes que me dividan entre mi copropiedad y el resto de las áreas comunes. Los que no están inmersos en esto son los bienes comunes, pues se dan por entendido que son los no esenciales, y podemos de pronto resumir cuáles podrían ser: piscinas, jacuzzis, barbecue, parques infantiles, squash, etc. Yo tengo ahí una pregunta. Cuando las personas compran apartamentos, hoy en día está muy de moda ponerle a todos los apartamentos pues un balcón, un buen balcón. Y no sé, te digo porque tengo una conocida que tuvo problema al momento de querer ponerle al balcón su pérgola. Decían, era como un primer piso y le decían, no, pero espere, porque para usted poderle poner pérgola tiene que tener la autorización de todos los vecinos. Ahí mi pregunta va, se supone que el balcón vendría siendo del propietario de ese apartamento o viene siendo un área común. Eso es un bien privado. El balcón hace parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? También debemos tener claro no solamente la ley 675, no solamente el Estatuto del Consumidor, que es la ley 1480, sino que también debemos tener presente el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, no se le pueden hacer modificaciones. Hay unos reglamentos que dicen está prohibido cambiar fachadas. Entonces, si el color de la puerta es café, pues el color de la puerta es café, hasta tanto quede sentado dentro del reglamento de propiedad horizontal que se va a hacer un cambio como tal. Pero es un bien privado. Pero imagínate tú ahí, yo decir, yo tengo mi terraza y pues le quiero poner, porque para que no se me dañe el piso, para que no pasen mil cosas, le quiero poner una pérgola y no poder hacerlo porque es un bien, lo que tú dices es mío, pero pues necesita la autorización de todos mis vecinos. Es uso común pero exclusivo, ¿no? De uso común exclusivo, así es. Pero se podría. Sí, claro, o sea, sí se puede, pero hay que hacer unas modificaciones al reglamento para ello. Pero imagínese cuánta gente hace modificaciones en su apartamento y el reglamento ni se entera. Es que es cierto, total. A veces, y es cosas más prácticas. Yo diría desde la practicidad. Hombre, si tengo ese balcón y el único perjudicado con el agua, la filtración del agua, además que puedo correr el riesgo que esas aguas lluvias que me caen se vayan al sifón, pero tenga una fisura en el piso. ¿A quién le va a afectar? Pues inmediatamente a mi vecino, del piso de abajo. Claro que sí. Y si yo protejo eso y evito esta inundación de mi balcón, pues estoy favoreciendo la copropiedad, estoy favoreciendo a mi vecino y me estoy evitando yo un problema de aguas lluvias. Así es. Entonces, a veces las normas tienen que ser pensadas y enfocadas hacia el beneficio de la gente y que esos cambios, si se someten a una asamblea, que es el orden normal de lo que tiene que hacerse, pues la asamblea también entienda esas situaciones y aprobarlos inmediatamente. Ahora el problema es que una reforma al reglamento cuesta una platica, ¿no? Y eso es lo incómodo, y cuando dicen, ¿sabe qué? Dejemos así. Y a veces el problema es que las mismas administraciones o los mismos conjuntos dicen, es que nos sale más caro que el abogado, que el reglamento, que la notaría. ¿Sabe qué? Vecino, haga usted esa pérgola calladito y nos hacemos los de la vista gorda. ¿Y pasa o no pasa? Pasa así muchas veces. Pero pasa, y pasa muchísimo, porque es entonces,
tú estás hablando precisamente de que para hacer la reforma del reglamento de propiedad horizontal hay que meter platica. Entonces, cuando ya les pesa el bolsillo, los copropietarios dicen, no, dejemos así mejor y que siga el problema. Yo no me quiero de pronto desviar de ese tema, porque aquí estamos hablando de un tema específico de una propiedad privada como tal, que es el caso de la conocida de Melissa con el tema del balcón y la pérgola. Yo quiero que sigamos enfatizando en el tema de las áreas comunes y vamos a llegar luego al por qué es importantísimo conocer al detalle para poder reclamar a título individual. Pero también, Nelson, hay que tener en cuenta que algunas de esas áreas, de esos balcones, no son propiedad, sino son área común y la asignan como uso exclusivo. ¿Por qué? Porque si quedó en tu apartamento, es un área común, la dejaron así, el constructor, no tengo ni idea, la dejó así, pero pues si yo quisiera usarlo, que soy otro propietario, tendría que pasar por la sala del apartamento de Melissa. Entonces no, se le asigna ese apartamento como uso exclusivo, pero sigue siendo área común. Y además, listo, le pone la pérgola, pero algún vecino, puede ser que todos estén de acuerdo al interior del edificio, me corriges, Nelson, pero si un vecino del frente o un vecino de al lado le da por ir y poner la denuncia en la alcaldía, que es donde se debe poner por el cambio de fachada, pues le va a llegar el problema, ¿o no? Claro que sí, llega el problema y es ahí precisamente que en asambleas, en reuniones que tienen precisamente todos los copropietarios. Ya yo tuve ese caso, ya estuve asesorando aquí en Bogotá un edificio en donde justamente había un problema con la terraza, justamente los copropietarios, el resto de copropietarios no estaban de acuerdo con eso, habían problemas, lo que Rodrigo estaba diciendo ahorita, las filtraciones al vecino de abajo, no solamente el que estaba inmediatamente debajo del apartamento que tenía el problema, sino los siguientes. O sea, era un problema supremamente grande, se gastaron un dineral en asesorías, en informes, al fin y al cabo se reunieron como asamblea y no aceptaron ningún tipo de remodelación. Quienes construyeron, hicieron las modificaciones en su terraza, les toca devolver porque prima claramente el derecho general sobre el particular. Bueno, hay unas situaciones que a veces esas zonas comunes, como tú dices, por ejemplo, pensemos en el edificio, Meli, donde tú estás, y si ese edificio tiene una cancha de squash, tiene el gimnasio, tiene un coworking, esas son zonas comunes, ¿verdad? Pero el constructor no las ha esenciales. No esenciales, pero no las ha entregado y empiezan a presentar fallas. El piso de madera de la cancha se está levantando. No sé, pensemos en un clubhouse de estos ahora que hay por todas partes en Colombia, que tienen piscina y todo, fisuras en la piscina, y este señor no entregó las unidades habitacionales, pero no la piscina, no las zonas sociales. Y pasan cuántos años para que pueda uno reclamarle, o hasta cuántos años uno puede reclamarle al constructor. Bueno, Rodrigo hizo todas las preguntas claves para este proceso. Le había hablado primero de qué son los bienes comunes y ahora les quiero contar, primero que todo, cuándo se debe entregar, porque es que eso tiene mucho que ver con el tema de garantías, Así Rodrigo, es. que es lo que tú me estás contando, cuándo se debe entregar y quién debe recibir esas zonas, áreas comunes. Entonces, ¿cuándo se debe entregar? El artículo 24 de la Ley 675 del 2001 nos dice que debe el constructor, que es el propietario inicial, debe entregar al administrador definitivo. Pero para eso se deben cumplir algunas etapas. Debe informar por lo menos con 20 días de antelación para que se reúnan como asamblea y puedan nombrar a ese administrador definitivo, para que la asamblea como tal pueda también designar a ese equipo que se va a encargar de recibirle a la constructora todas las entregas de esas áreas comunes. Si no se logra eso, está entonces recargado toda esa responsabilidad en el administrador definitivo, que si en últimas tampoco está, eso recae sobre el propietario inicial, que es el constructor. El constructor entonces debe nombrar a un tercero también para que lleve esa administración provisional y puedan hacer esa entrega, porque ya él jugaría dos roles, ¿cierto? Propietario, pero también sería el administrador, entonces debería delegar esa responsabilidad. Entonces, ¿qué deben hacer? Listo, digamos que la asamblea se reunió, nombraron el equipo, pero resulta que ahí vienen los dolores de cabeza, porque dicen, el constructor dice, vamos a entregar
esas áreas, ellos dicen, listo, está el equipo, pero es que dentro del equipo está un economista, está un contador, está una ama de casa. No son expertos para recibir esas áreas comunes. Mi recomendación como asesor en estos temas es que busquen a las personas idóneas. Hay muchas empresas aquí en Bogotá que prestan ese servicio, personas naturales a título independiente. Servilonjas también lo hace, ¿no? Sí, hay muchas empresas aquí en Bogotá y a nivel nacional que prestan todo ese servicio. Entonces, busquen al experto. ¿Qué deben tener en cuenta? Es importantísimo qué áreas deben tener en cuenta y enfocarse en que la constructora las esté recibiendo, porque hay que firmar unas actas. Y cuando uno firmó el acta, ahí todo el mundo a la hora de firmar el acta dice, no, fírmala tú, fírmala al administrador. En últimas, todo recae en el administrador. Entonces deben tener en cuenta qué áreas importantes para recibir. El área estructural, importantísimo, es la estructura de la copropiedad, como si fuera el esqueleto del ser humano, es el soporte, el que nos brinda pues ese soporte para que nosotros podamos pasar ese bien privado con mucha tranquilidad. El área arquitectónica, importantísimo. Las áreas que incluyen todas esas redes hidrosanitarias de gases y el área eléctrica. Muy importante también que tengan abogados expertos en reclamaciones a las constructoras, importantes para que puedan pues tener tranquilidad hacia un futuro. ¿Cuánto tiempo tienen para entregar, por ejemplo, las no esenciales, piscinas, todas las amenidades que tienen de los clubhouse? Mira. Porque generalmente entregan lo habitacional, como decía Rodrigo, pero esas se quedan como ahí rezagadas un poquito. Claro. Yo tengo una amiga en Medellín que hace 4 años le entregaron el apartamento y sigue esperando que le entreguen la piscina. ¿No le han entregado? Bueno, hay una historia Y como lo usan, pero sin la entrega oficial. Exactamente. Que es más delicado también. Exactamente. Luz Dari nos trajo al inicio del programa la historia del alacrán, Luz Dari, del alacrán. La parábola del alacrán. La parábola del alacrán. Yo le tengo otra historia muy resumida, como para que entiendan, y es la historia de unas personas que vendieron su casa en la ciudad de Bogotá y decidieron irse a vivir a las afueras, a la sabana. Compraron con mucha ilusión esa pareja, compraron con mucha ilusión un proyecto que les ofrecieron que tenía piscinas, cancha de squash, todo lo que Rodrigo estaba mencionando en estos momentos, y resulta que recibieron el bien privado, pero las áreas no esenciales nunca las recibieron. La idea de comprar eso era que los hijos disfrutaran de todo lo que ofrecían, pero nunca lo pudieron disfrutar. Pasaron 10 años, Wow. Melissa, Rodrigo y Luz Dari, y todos años. ustedes pasaron 10 años, ya no lo los recibieron. hijos crecieron, había uno que tenía 10 años, ya pasaron 10 años, 20 años, no pudieron disfrutar de eso. En últimas, todos se casaron, se fueron y quedaron los dos señores que al inicio compraron con tanto entusiasmo y nunca pudieron disfrutar Pero de yo lo que le siento ofreció. que eso hace parte de publicidad engañosa, porque imagínate tú comprar tu casa de tus sueños a base de lo que te están vendiendo y diciendo este proyecto va a tener esto, esto y esto, y que después vengan y te digan no tienen ni la mitad. Son unas prácticas Pero ahí sí dice uno, ¿dónde me restrictivas y además negativas en la competencia y que muchas entidades podrían poder estar interviniendo. Así que ese caso creo que puede ser de muchos colombianos, no solamente pensemos en las afueras de Bogotá. Cuando usted compra un apartamento Colombia. en la costa con la ilusión de irse a descansar los fines de semana, una vez al mes, o pasar sus años dorados ya al frente de la playa y resulta que su apartamento ya no está como se lo pintaron, que las zonas comunes no están sirviendo y que permanecen cerradas y usted termina comprando un elefante blanco que usted no sabe cómo deshacerse de él. Rodri, ahí tenemos el tema para el próximo Entre Vecinos. Sí. Ya tenemos que hablar de esto y de saber qué podemos ¿Qué hacer hacemos? cuando nos venden cosas, pues qué no son. ¿Dónde nos quejamos? Así es, ¿A mi dónde querida reclamamos? ¿Cuándo reclamamos? Pero es que falta todavía muchísima tela por cortar y yo sé que el tiempo en televisión es demasiado corto y este es un Pero tema lo vamos a volver a muy hablar largo. en el Tenemos que próximo darle continuidad, Entre porque Vecinos. ahí, eso es lo creo que, y esto es una invitación para que mucha gente que nos está viendo y que tiene sus casas de descanso, que tiene la oportunidad de, como tú dijiste en ese ejemplo, vender su casa, irse de la ciudad donde están a un paisaje más agradable, a un clima más benévolo para su salud, y encontrarse con estos problemas, consulten primero cómo es, qué constructora es, que sean personas serias, cómo es el tema de la entrega de esas zonas comunes, cómo van avanzadas, qué se está desarrollando. No solamente vea lo bonito y lo económico que le puede salir no tan bonito y más caro después. Y no Así tan que, económico. por favor, y no tan económico, es cierto. Asesórense muy bien y aquí están los expertos. Escríbanos a nuestro código QR, a la página del canal y aquí en Entre Vecinos les daremos mucho más
información al respecto en una segunda entrega aquí con nuestro querido asesor y por supuesto experto jurídico Nelson. Doctor Nelson, qué gusto tenerlo acá, como siempre un placer compartir contigo Luz Dari también, con Propio, que es nuestro periódico y nuestro espacio aquí para Entre Vecinos. Yo quiero invitarlos a ustedes a un cafecito.